Palabra de Dios en Ageo capítulo 2 y vamos a leer el versículo 8. Ageo capítulo 2, versículo 8. Tal vez textos como estos casi no hay, son únicos en la Biblia, pero que traen un gran mensaje. También hay que ver este texto dentro de su contexto, ¿no? Al profeta Ageo le tocó un momento difícil y le tocó la restauración del templo que estaba destruido. Y no había dinero. Y la reconstrucción valía mucho. Y el pueblo estaba desanimado porque creía que el dinero era demasiado y que no podían hacer tal obra. Y el Señor les da esta promesa: mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aquí el Señor Dios Todopoderoso nos está diciendo que de Él es la plata y que de Él es el oro, que no nos preocupemos por la provisión, que Dios nos la va a dar. Él es el Dios de la provisión. Quiero que yo me coloque el título del mensaje de hoy: los mejores consejos financieros que da la Biblia. Ese es el tema que vamos a tocar hoy. Dirá, pastor, ¿y por qué ese tema? Pues sí, yo casi no toco temas sobre el dinero, pero esos temas están en la Biblia, ¿cierto? Y es mi responsabilidad como pastor también enseñar esta clase de temas. Este tema es importante escucharlo, y más ahora que estamos en una recesión a nivel mundial, pero más aquí en Colombia, ¿no? El peso colombiano se ha devaluado en los últimos 3 meses el 30%. Estaba a 3.500 pesos el dólar y en 3 meses está a más de 5.000. No estoy exagerando, esos son los datos. Y vienen días difíciles, días difíciles a nivel mundial, pero también vienen días difíciles para nuestro país. Y yo creo que este tema, y más que estamos en vísperas de diciembre, ¿cierto? Donde nos va a llegar la prima, donde nos va a llegar tal vez la liquidación, donde vamos a tener más dinero. Pero bueno, esos consejos son los que Dios nos quiere dar para que nuestra economía esté sana. Hay algo que nunca cambia en el ser humano, hay algo que nunca cambia a través de los siglos y a través de las generaciones, y es que la mayoría de personas quieren ser ricos. Vaya, pregúntele usted a cualquier persona y sin exagerar casi el 95%, si es que no es más, te va a responder: sí, yo quiero ser rico. En Netflix hay un documental que se llama Al mando de tu economía. Es un documental donde los asesores financieros dan consejos sencillos de cómo gastar menos y de cómo ahorrar más. Pero si uno se pone a ver, pues uno dirá: no, con ese documental me voy a volver rico, ¿no? Sí, es muy fácil uno enseñarlo, predicarlo, exponerlo, pero lo difícil es ponerlo en práctica. Y lo más horrible es que este documental no tiene en cuenta a Dios para nada. ¿Me hago entender? ¿Y cuántos cristianos también no tienen en cuenta a Dios para nada en cuanto a su economía? Ese es el propósito del estudio de hoy:
¿Qué dice la Biblia sobre la manera correcta de manejar nuestro dinero? Yo no sé si usted sabía que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él predicó más sobre el dinero que muchos otros temas. Jesucristo predicó más del dinero que del cielo y del infierno. No estoy exagerando, solo búsquelo en un libro de teología y vas a encontrar esa misma información. Dirá, entonces Jesús era metalizado, ¿qué? Le gustaban mucho los billeticos. No, Jesús no habló del dinero porque Él quería hacerse rico, no. Ni tampoco Jesús habló del dinero porque quería recoger más ofrendas, como muchos pastores hacen, que eso es cada 8 días. Predica sobre las ofrendas, sobre los diezmos. Y eso es una ofrenda por acá y otra ofrenda por allá y otra ofrenda por acá, y todos los hermanos en ese culto salen con los bolsillos pelados. No. Jesucristo habló más del dinero. ¿Sabe por qué? Porque el dinero en cierta manera tiene un impacto directo en mi relación con Dios. Yo no sé si usted sabía. El dinero tiene un impacto directo con mi relación con Dios. Mateo 19:23, el Señor Jesucristo dijo: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Sí ven cómo el reino de los cielos y el dinero están como peleándose en todos los días? Como que hay una puja ahí, a ver quién gana. También el Señor Jesucristo en Mateo 6:24 dijo: ninguno puede servir a 2 señores. Nosotros a veces cogimos esa palabra y la sacamos dentro del contexto, ¿cierto? Y decimos del vicio, lo aplicamos para 2 trabajos o lo aplicamos para 2 actividades que estamos haciendo a la misma vez. Pero no, el contexto es, miren lo que dice al final: no le podemos servir a Dios y a las riquezas a la misma vez. Y eso se ve. Si usted tiene un negocio y ese negocio no le queda tiempo ni tan siquiera para congregarse, y ese negocio no le da tiempo ni tan siquiera para orar, para leer la Biblia, porque llega a la casa cansado, exhausto y se acuesta y queda privado del sueño. Mira lo que está diciendo el Señor: no le puedes servir a 2 señores, no le puedes servir a Dios y a las riquezas. Primera Timoteo 6:10, el Señor Jesucristo no lo dijo, pero sí lo dijo el apóstol Pablo. Dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero, las posesiones compiten con Dios. Porque el dinero y las posesiones demandan nuestro tiempo. El dinero y las posesiones demandan nuestra atención. Y Dios también pide nuestro tiempo y también nos pide que le prestemos más atención. Todo ser humano, aunque no quiera, su vida gira alrededor del dinero. ¿O no? O levante la mano quien no necesite dinero o quien no utiliza el dinero en este mundo. No lo hay. Hasta el niño más pequeño pide dinero para un dulce, para un bolis. Proverbios 30, Proverbios 30, versículos del 8 al 9, interesante ese texto. El proverbista, mira lo que dijo: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Mire, pues el proverbista le está diciendo a Dios: no me des. Y si el proverbista le está pidiendo a Dios: no me des, es porque de él depende
las riquezas. ¿Cierto que sí? No me estoy yendo más del texto. El autor bíblico le está pidiendo al único que le puede dar ¿qué? Riqueza o pobreza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue. No sea que teniendo mucho dinero diga quién es Jehová. No que yo tenga mucho dinero y que después, o dice al final, o no me des pobreza tampoco, Señor, porque si me das pobreza, entonces voy a hurtar, voy a blasfemar de ti. Si ves que el dinero tiene mucho que ver con mi relación con Dios. Hay un texto en Primera de Crónicas que dice que las riquezas y la gloria proceden ¿de quién? De Dios. El uso de nuestro dinero revela el estado de nuestro corazón. Vuelvo y repito, el uso del dinero, en lo que nos gastamos el dinero, demuestra lo que hay en mi corazón. Si yo me gasto el dinero en vicio, si yo me gasto el dinero en el pecado, eso es lo que usted está demostrando lo que hay en tu corazón. Aún hasta la manera como usted y yo ganamos el dinero, también nos muestra cómo es tu relación con Dios. Hay personas que ganan su dinero prestando dinero a altos intereses. Eso es pecado. O hay personas que consiguen dinero vendiendo vicio. O consiguen su dinero prostituyéndose. O consiguen el dinero engañando y estafando. En esta mañana vamos a ver 3 historias donde el Señor nos va a dar 3 consejos, 3 mandamientos que están relacionados con el dinero. Y el primero de ellos es José. Tal vez José es una de las historias más fascinantes que hay en la Biblia, de las más lindas que hay. ¿Qué tal si leemos Génesis 41 del 33 al 38? Dice: por tanto, provéase ahora del faraón, de un hombre prudente y sabio, póngalo sobre la tierra de Egipto, haga esto el faraón y ponga gobernantes sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades. Y guárdenlo, verso 36. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años que habrá de hambre en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto le pareció bien al faraón y a sus siervos, y le dijo al faraón y a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Antes de analizar un poco el pasaje, voy a contarles cómo José llegó a ser el segundo gobernante más importante de Egipto. José es hijo de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Los hermanos de José no lo querían, tanto así que los hermanos lo vendieron como esclavo a los madianitas. José fue como esclavo a la casa de Potifar. José tuvo tanta gracia de parte de Dios que Potifar le dio
toda su casa para que él se encargara de la administración de su casa. La esposa de Potifar se enamoró de José y ella quería tener relaciones con José. Pero José, como era un hombre temeroso de Dios, se negó. Entonces la esposa de Potifar mintió acerca de José. Y dijo a su esposo Potifar, le dijo que José quería abusar de ella. Potifar le creyó a su esposa y José fue enviado a la cárcel injustamente por algo que no había hecho. En la cárcel, José se conoció con dos sirvientes del faraón, el panadero y el copero. Ambos tuvieron un sueño. Mire pues Dios cómo guía todo. En la cárcel, Dios permitió que José se encontrara con estos sirvientes del faraón, al copero y al panadero, y Dios también permitió de que estos dos tuvieran ¿qué? Ambos un sueño. Y Dios le mostró el significado de esos sueños a José. ¿Por qué? Porque Dios le había dado ese don de sabiduría de interpretar sueños. La interpretación se hizo realidad. El copero fue liberado y de nuevo le restablecieron su trabajo. Pero el panadero fue colgado. 2 años más tarde, todavía José estaba en la cárcel y el faraón tuvo un sueño perturbador, un sueño que lo inquietó. El faraón buscó por todos en su reino quién le podía interpretar el sueño que él tuvo. Pero el copero se acordó que José en la cárcel, él sabía cómo interpretar sueños. Entonces el faraón mandó a buscar a José y el faraón le contó sus sueños. Y José le mostró, le dio el significado de esos sueños. Y mira lo que le dijo José al faraón. Por 7 años, esos sueños que tú tuviste, por 7 años habrá mucha comida. Pero por 7 años también habrá hambre. Después de que el faraón se dio cuenta de la interpretación de ese sueño, puso a José al frente de esta gran tarea de ahorrar trigo por 7 años para los 7 años de hambre que iban a venir. Entonces José se puso a cargo de almacenar toda la comida que había en abundancia durante esos 7 años. ¿Qué tal si John, por favor, me coloca? Vamos a leer Génesis 41, verso 33 al 38. Dice: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente, ya sabemos que fue José, y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto. ¿Sabe qué significa quinte la tierra? Quiere decir que recojan la quinta parte de todas las cosechas. Era como un impuesto, ¿sí me entiende? Un agricultor sembraba trigo y él tenía que dar la quinta parte de su sembrado. ¿Para qué? Para guardarlo, para almacenarlo, ¿sí? Y dice el verso 35: y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan trigo bajo la mano del faraón. Quiere decir, recojan ese trigo y guárdelo bajo el control del faraón. Quiere decir que nadie va a derrochar, nadie va a robar, todo va a estar
bajo el control del faraón. Pero algo que me llama la atención es el verso 38. Y dijo Faraón a sus siervos, hablando de José: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Subrayé la palabra, el Espíritu de Dios. ¿Cuántos libros nos hemos leído de cómo ganar más dinero? ¿Cierto que sí? De cómo administrar el dinero. ¿De qué negocios son los que están dando dinero ahora? Pero dejamos a un lado, ¿qué? Al Espíritu Santo de Dios. Él fue el que guió todo. Amén. Él fue el que guió todo. El propósito era almacenar la comida, no gastar todo lo que se ganara. Y este era un buen plan para enfrentar el futuro. Hoy también el Espíritu Santo también quiere que lo tengamos en cuenta. Que lo tengamos en cuenta para manejar nuestras finanzas. Pero para que el Espíritu Santo nos ayude, usted y yo tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Debemos de entregarle a Dios nuestro trabajo, debemos de entregarle a Dios nuestro dinero, debemos de entregarle a Dios nuestros gastos. Y de seguro que Dios nos va a dar sabiduría para manejar ese dinero. Pero si usted y yo manejamos nuestros asuntos financieros de nuestra manera, sin tener en cuenta a Dios, le voy a contar algo, eso nunca va a dar resultado. Qué bueno que usted hable con su cónyuge, hagan cuentas, oren primero, pídanle a Dios que les dé sabiduría para manejar ese dinero, pídale al Señor que les ayude para prepararse para un futuro, para un mañana. Y de seguro que el Espíritu Santo los va a guiar, así como el Espíritu Santo guió a José para ahorrar hoy para las necesidades ¿de qué? Del mañana. Los expertos en economía nos aconsejan que debemos de tener un fondo de emergencias. ¿Se acuerdan? Este fondo de emergencias muy bueno de José, guiado por el Espíritu Santo. Aquí hay personas que tienen su carrito, tienen su moto. Qué horrible cuando se nos daña el carro o la moto y no tenemos plata para repararla, ¿cierto? Cuando se nos daña la nevera o se nos daña la lavadora y no tenemos cómo repararla. ¿Por qué? Porque no tenemos un fondo de emergencias. Esta historia nos enseña de que debemos de ahorrar hoy para el mañana. Los expertos dicen de que uno debe de ahorrar 100,000 pesos mensual, $20 mensuales, 100,000 pesos. No es mucho. Es que el problema de nosotros es que nos gastamos todo lo que nos ganamos. Ahorra 100,000 pesos mensual. En un año tenés ¿qué? 1,200,000. 1,200,000 que vas a poder usar cuando tengas una emergencia. Amén. Vámonos a la segunda historia, el aceite de la viuda. Segunda de Reyes 4, del 2 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse mis 2 hijos por siervos.
Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. A veces somos así, ¿sí o no? No, estamos pelados del todo. Mentiras que en la billetera al menos hay por ahí, ¿qué? 50,000 pesos, pero no estás pelado del todo. Eso fue lo que esta mujer le dijo a Eliseo: no, yo estoy pelada del todo. Hasta que se acordó que por allá tenía una vasijita pequeña con un poquito de ¿qué? De aceite. Ah, eso es clave. En el pasaje, esa vasija pequeña con ese poco de aceite es clave para que Dios haga un milagro. Verso 3. Y él le dijo: listo, mujer, tenés una necesidad, tenés deudas, no tenés un trabajo porque tu esposo murió, se te van a llevar a tus 2 hijos como esclavos, hay una necesidad. ¿Sabes qué debes de hacer? Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Tremendo, ¿no? El milagro está hasta donde usted tenga fe. Y cuando se le acabe la fe, hasta ahí se paró el chorro. Verso 7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vive con lo que queda. Verso 2 dice: una vasija de aceite. ¿Cierto que sí? Una vasija pequeña con aceite. Eso era lo único que tenía esta mujer. El verso 3, Eliseo le dice a esta mujer: ve a tus vecinos, pide vasijas prestadas a todos tus vecinos, muchas vasijas, lo más que puedas. Enciérrate con tus hijos, y cuando una vasija esté llena de aceite, yo no sé cómo bajó ese aceite del cielo, llenaba las vasijas, reemplázala con otra, hasta que ya no había más vasijas y ya dejó de salir aceite o de caer aceite. Verso 7 dice: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Este milagro o esta historia se dio durante la vida del profeta Eliseo. El profeta vivió en un tiempo muy difícil en la nación de Israel. Un pueblo dividido, estaba Judá e Israel, y los reyes todos eran malos en ese tiempo del profeta Eliseo. Pero Dios levantó en medio de la maldad a un grupo de profetas que Dios hablaba por medio de ellos. Y Eliseo estaba al frente del grupo de los profetas. Y dice la palabra que un día una viuda se le acercó al profeta Eliseo y le dijo que ella y sus 2 hijos estaban enfrentando una gran necesidad. Y le dijo que ella tuvo que endeudarse porque no tenía esposo, su esposo había muerto y tenía que endeudarse, y ahora el acreedor amenazaba con vender a sus hijos como esclavos para saldar su deuda. En su desesperación, esta viuda buscó la ayuda de Eliseo. Pero vamos a ver cuál fue la respuesta de Eliseo. Dios hizo un milagro en esta viuda. Eliseo tomó el poco de aceite que tenía en casa.
Yo me hago una pregunta, donde esta mujer no hubiera tenido el poco de aceite, ¿Dios hubiera hecho el milagro de todas maneras? Piensen. Algo parecido, ¿se acuerdan? Fue cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que la misma pregunta que hizo Eliseo también la hizo Jesús? ¿Qué tienen para darles de comer a toda esta multitud? ¿Y cuál fue la respuesta? Solo hay 5 panes y 2 peces. Yo hago la pregunta de nuevo. ¿Jesús hubiera multiplicado los panes y los peces si no hubieran estado esos 5 panes y esos 2 peces? Y aquí hay una gran enseñanza, hermanos. ¿Por qué Dios obró de esta manera? ¿Por qué ella tenía que tener un poquito de aceite? ¿Y por qué Dios obró de esta manera que ella tenía que ir a prestar qué? Vasijas. ¿Y por qué tenía que ser un aceite que caía del cielo y llenaba las vasijas? ¿Por qué tenía que ser así? Si Dios tranquilamente hubiera sacado, ¿cierto?, billetes de su billetera y se lo hubiera ¿qué? Dado a la viuda, vea, vaya, páguele a sus deudores y con el resto vivan usted y sus hijos. ¿Cierto que Dios pudiera haber hecho eso, no? Que de la noche a la mañana saliera ¿qué? Dinero y ya, eso era lo que necesitaba esa viuda. Pero no, Dios usó lo poco de esta mujer. Segundo, tenía que ser vasijas y otra tenía que ser aceite. Dios pudo aparecer de la nada el dinero para que esta viuda pudiera pagar sus deudas. Sin embargo, Dios no lo hizo de esta manera. Dios quería que ella pusiera lo poco que tenía. Dios quería que ella se esforzara. Es que mire, ella tenía que ir a pedir prestado a vasijas. Eso es esfuerzo, ¿cierto que sí? Eso es trabajo. Y fuera de que ya el aceite estaba, las vasijas estaban llenas de aceite, el Señor le dijo, va y vende ese aceite. ¿Eso qué es? Trabajo y esfuerzo. Nosotros creemos que Dios nos hace todo por nosotros, ¿o no? Todos creemos de que las cosas nos van a venir del cielo así de la nada, sin que usted y yo hagamos ¿qué? Ningún esfuerzo. Mentira. Dios hace su parte, pero usted y yo también tenemos que hacer nuestra parte. Hay un dicho que no es bíblico entre nosotros los cristianos. No es bíblico, pero es verdad. Ayúdate, que Dios te ayudará. No está en la Biblia, pero es verdad. ¿O no? Si esta mujer no hubiera ido a prestar vasijas, el milagro no se hubiera ejecutado. Donde esta mujer no vaya y venda el aceite, tampoco. Tenía que hacer como Dios quería. Dios tenía que ver la parte de ella, y como Dios vio la parte de ella, entonces Dios multiplicó el aceite. Esa es la segunda historia. Vámonos para la tercera historia. Esta sí es más pequeña, más corta. Lucas 8 del 1 al 3. Y esta historia le sucedió a Jesús. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando, anunciando el evangelio del reino, pero también los 12 con él. Me gusta eso. Jesús no estaba solo. Los 12 andaban para arriba y para abajo
y para todos los lados, para todas las ciudades, todas las aldeas, con Jesús. Entonces quiere decir que habían 13, ¿cierto que sí? Y 13 tenían que comer, 13 tenían que pagar el arriendo, 13 tenían que pagar los servicios públicos, 13 tenían que pagarle a sus hijos el estudio, la universidad. Y parece como que no había tiempo de trabajar en un trabajo secular, porque tenían que ir a ciudades, aldeas, predicando el evangelio. ¿Cómo la ven pues? Porque hay hermanitos que creen que la obra de Dios no demanda gastos, que no hay necesidad que demos ofrenda o diezmos. Pero mira lo que dice Jesús en el verso 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían a Dios ¿con qué? Ya. Subrayé esa frase. Que le servían a Dios con sus bienes. Usted sabe que cuando usted da su ofrenda y su diezmo, usted le está sirviendo a Dios con sus bienes. Tremendo, ¿no? Hay gente que dice: pastor, muéstrame en la Biblia un texto que diga que hay que recolectar ofrendas. Hazlo acá. Y nada más y nada menos lo hizo el Señor Jesucristo. Oiga, hasta el Hijo de Dios tuvo que recolectar ofrendas para poderse sostener económicamente él y los 12. Por algo tenía un tesorero. ¿Sí saben quién era el tesorero de Jesús? Judas. Uno no va a tener un tesorero ahí para que no maneje dinero. Pero lo que me llama la atención es lo que estas mujeres hicieron, de agradecimiento. Es que uno debe de dar ofrenda y diezmo por agradecimiento, por gratitud a Dios que tengo un trabajo, por gratitud a Dios que me ha dado la provisión, que me ha dado la salud, que me ha dado el talento para tener el trabajo que tengo. Jesús no tenía un trabajo secular. Dicen los historiadores que Jesús sí trabajó desde niño hasta la edad de 30 años. Él era carpintero. Casi todos los hijos tenían el mismo trabajo del papá. Ustedes ya saben que José, el padrastro de Jesús, era carpintero. Pero ya cuando Jesucristo se entregó al ministerio de manera total, después de los 30, después de que se bautizó, ya él no trabajó secularmente. Y aún los apóstoles también abandonaron su trabajo que tenían secularmente. A veces hay hermanos que no entienden. Una iglesia no demanda gastos para nada. ¿Sabe cuánto valió toda esta construcción? Piso, baños, lo del techo, el cielo raso, la casa pastoral, el tercer piso que tuvimos que cambiar, el techo en estos días, se nos fueron más de 3 millones de pesos. Quitar esta humedad también, se nos fue también casi 3 millones de pesos. La hecha de las oficinas, todo, aproximadamente se nos han ido 250 millones de pesos. Y no debemos un peso. Hace 4 meses se pagó la última cuota en el banco del préstamo que habíamos hecho. En la iglesia yo recibo un sueldo. Dirá usted: pastor, ¿y cuánto gana? Yo gano 1.500.000. Hoy, pastor, es mucho, para muchos es mucho.
Aquí hay jóvenes que estudiaron 1 año y medio en la universidad y están ganando más de 3 millones de pesos. Ese es el sueldo mío, 1.500.000. Fuera de eso, hay 2 personas en la iglesia que se les paga medio tiempo. Es decir, se les da un medio mínimo, casi un medio mínimo. Fuera de eso, tenemos que pagar los servicios públicos. Yo no sé si usted sabía de que en esta iglesia mensualmente hay que pagar, no más, no estoy hablando de la casa pastoral, de este local estamos pagando 500.000 pesos mensual de servicios públicos. ¿Por qué? Porque un templo, una iglesia le cobran como un estrato 6, un estrato comercial. Aquí el agua vale cantidad de plata, la luz una cantidad de plata, todo porque no, empresas públicas tienen a las iglesias como un local comercial. La obra demanda muchos gastos, así como Jesús también tenía gastos y necesitaba el dinero. Por eso habían mujeres y hombres que le servían a Dios ¿con qué? Con sus bienes. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos has enseñado que el Espíritu Santo, si dejamos que Él nos guíe, que Él nos dirija, Él nos va a dar sabiduría para manejar el dinero. Dios, gracias porque hoy también nos has enseñado de que debemos de ahorrar, porque van a venir 7 años de escasez. Y ayúdanos, Dios, a no gastarnos todo lo que nos ganamos. Ayúdanos a pensar de que mañana, pasado mañana me puedo quedar sin empleo. Mañana, pasado mañana puede venir una crisis económica y si no tengo ahorros va a ser difícil. Pero gracias también por decirnos hoy, oh Dios, que tú multiplicas el aceite, pero que tú necesitas ver en nosotros el esfuerzo, el trabajo, la parte que a nosotros nos corresponde, y tú te encargarás de tu parte. Y tú vas a multiplicar ese aceite, oh Dios, porque ese Dios que tuvo Eliseo, ese es el mismo Dios que tenemos hoy. Pero gracias también, oh Dios, por mostrarnos hoy que el mismo Señor Jesucristo vivió de las ofrendas. Porque Jesús sabía que la obra, el ministerio demanda gastos. Y esta fue la forma como tú, oh Dios, has planeado para que las iglesias se puedan sostener. Dios, gracias por tu palabra. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien.